Venido de la Municipalidad de Cartago y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un honor participar acá en el día de hoy. Como bien me presentó el compañero, mi nombre es Luis Mojica. Trabajo para la empresa SoftwareOne como líder de la práctica de Workplace y ciberseguridad para Centroamérica y Caribe. Estoy basado acá en Puerto Rico, así que si lo notan en mi acento, pues ya saben que soy de por acá. Y súper agradecido y encantado de esta oportunidad. Espero que esta sesión sea de mucho provecho para todos. Por favor, cualquier duda, pregunta, siéntanse en completa libertad de interrumpirme y hacerme cualquier pregunta. Voy a estar en modo presentación, por ende no puedo ver el chat en tiempo real, así que por favor le agradezco que si tienen alguna pregunta, por favor me pueden interrumpir sin ningún problema. El día de hoy vamos a estar hablando un poco de lo que es la importancia de la ciberseguridad en la actualidad, ¿verdad? Para poder comprender un poco la raíz, ¿verdad? De por qué tenemos que comenzar a hacer un cambio en nuestra mentalidad, ¿verdad? De cómo vamos a trabajar, ¿verdad? Debido a los cambios que estamos viendo a nivel de ataques y las exposiciones que estamos teniendo en lo que son los nuevos ambientes de trabajo, ¿verdad? O los ambientes de trabajo modernos. Vamos a hablar un poco de qué es el phishing específicamente, ¿verdad? Para beneficio de todas las personas que todavía no conocen lo que es el phishing, cuáles son las prácticas y de qué se trata, ¿verdad? Este tan llamado phishing que se está escuchando por todas partes. La anatomía de un ataque de phishing, ¿verdad? Cómo funciona y cuál es ese trasfondo, ¿verdad? Que está detrás de este ataque. Cuáles son esos indicadores o los tipos de ataques que vienen dentro de la familia de phishing, ¿verdad? Y cómo los podemos identificar debidamente y reportarlos cuando sea necesario. Y algunas recomendaciones que le estamos dando, que le estaremos dando para que le sirvan en su día a día. Primero, pues, un poco de estadística, ¿verdad? Yo creo que el panorama digital del día de hoy, como sabemos, a raíz de la pandemia, los ambientes de trabajo han cambiado muchísimo. Hoy día ya alrededor de... denme un minuto para poner el laser para acá. Todas las personas hoy día utilizan más de un dispositivo. Hay una realidad, las personas hoy día trabajan con el doble y hay algunas personas que trabajan hasta con 3 y 4 dispositivos al mismo tiempo. También pues sabemos que el costo promedio de un ataque de ransomware, ¿verdad? Que viene a raíz de un ataque de phishing, está aproximadamente en los $713,000 recuperarse. Hay un promedio de 4.3, el número promedio de dispositivos, ¿verdad? Que las personas utilizan desde el 2020, ¿verdad? Que comenzó la pandemia. El 89% de los empleados comprometidos con la creatividad están interesados en la inteligencia artificial y es muy importante, ¿verdad? Ahora que estamos escuchando mucho sobre ChatGPT, sobre la inteligencia artificial, tomar en cuenta también los riesgos de seguridad que implican, ¿verdad? Y los ataques que también se dan a través de ahí, por ende es una brecha también que tenemos que cubrir. Y tenemos que conocer este tema porque es precisamente el 91% de las filtraciones de datos comienzan con un ataque de spear phishing. Y esto es muy importante, son números que tenemos que tomar en cuenta, información que tenemos que tener sobre sobre nuestros pensamientos para poder entrenar nuestra conciencia hacia lo que es, ¿verdad? Tener una buena defensa como usuarios en nuestro ambiente de trabajo moderno. Y es que la realidad del caso es que en este mundo digital, como sabemos, ya no se trata de trabajar en la oficina solamente, donde digamos que en sus organizaciones los departamentos de IT tenían tal vez un firewall, una protección para dispositivos, que simplemente pues las exposiciones o los riesgos no eran tantos como los que tenemos hoy día, ¿verdad? Hoy día tenemos ya empleados que deben ser capaces de poder trabajar desde cualquier lugar, ¿verdad? Con el mismo nivel de productividad, con la misma garantía de seguridad, tanto desde la oficina como en la casa, como en un café, donde sea que estén. Tenemos ya soluciones, soluciones como servicios, de software como servicio que ya extienden, ¿verdad? nuestra comunicación, nuestras comunicaciones y nuestras áreas de trabajo a
nubes, ¿verdad? Nubes externas. Hay dispositivos móviles, tanto corporativos como personales, donde se está cargando información personal y sensitiva, ¿verdad? Que debemos tomar en cuenta. Y hay un sinnúmero de razones, ¿verdad?, adicionales por la cual debemos tomar en cuenta todos los riesgos, ¿verdad?, que implican la modernización y el mundo digital. Al igual, ¿verdad?, pues todos los temas que ya se están escuchando sobre temas ciudades inteligentes, perdón, donde se habilita un sinnúmero de sensores que también pueden ser puntos de ataque. Hoy en día todos los vehículos también ya se pueden conectar, o la mayoría se pueden conectar vía internet satelital, lo que abre otra brecha adicional. Entonces hay un sinnúmero de brechas que tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad?, para poder asegurar nuestra data o nuestra información sensitiva, no solamente, ¿verdad?, información con la que trabajamos día a día, sino nuestra información y nuestra identidad. Sabemos que hay ya pueblos y países que están comenzando a tener una identidad digital a nivel de cada ciudadano. Entonces, eso también abre una brecha adicional que tenemos que tomar en cuenta, y tenemos que, nosotros como usuarios finales, tenemos que tener la conciencia alerta para poder responder a cualquiera de estos ataques, ¿verdad? Entonces, más adelante les voy a explicar un poco de por qué y cuál es nuestro rol como usuario final dentro de ese esquema de seguridad que debemos habilitar. Ya, ¿verdad?, con este mundo digital, cuando entramos al ambiente corporativo, como sabemos, pues sí, anteriormente, como les mencionaba, teníamos una red corporativa donde pues acá dentro de la red nadie salía, ¿verdad? O no nos sentíamos seguros. Sin embargo, pues como les mencioné, ya tenemos otros componentes que realmente pues nos hacen llegar tener que tomar en cuenta sí o sí pues toda esos vectores de ataques para poder nosotros garantizar la seguridad de la organización, los datos, la seguridad de los datos, y poder garantizar que ustedes como usuarios, ¿verdad?, pues sean igualmente productivos desde cualquier lugar y poder llevar una transformación real hacia los ambientes de trabajo modernos que ya estamos viendo. Entonces, pero al final, ¿qué es el phishing o de qué se trata, ¿verdad? Acá, para que todos tengamos el contexto, el phishing no es otra cosa que un delito cibernético en el que un objetivo o varios objetivos son contactados por correo electrónico, teléfono o mensaje de texto por alguien que se hace pasar por una institución legítima para atraer a las personas para que proporcionen datos confidenciales o información de identificación personal, detalles bancarios, tarjetas de crédito, contraseñas, etcétera. Yo creo que ese es el fin. No sé si han escuchado el término de que la data o la información es el nuevo petróleo, ¿verdad? Por eso es que hay muchas organizaciones criminales cibernéticos que buscan esta información o esta data porque en el mercado negro tiene mucho valor. Entonces, tenemos que protegerla y hay muchas capas de seguridad, ¿verdad?, tecnológica que sí están cubriendo o debemos cubrir, que existen por mucho tiempo, pero sí, el rol de nosotros como usuarios finales es muy importante y más adelante les voy a explicar el porqué. Pero ya que sabemos lo que es el phishing, ¿verdad? Hay muchas variantes de lo que es el phishing. El más común y el que estoy seguro que ya muchos han visto o han escuchado es el email phishing, ¿verdad? Que es una práctica donde un atacante envía un correo electrónico fraudulento solicitando alguna información o con un enlace malicioso. Entonces aquí les traigo unos 6 puntos muy importantes que debemos tomar en consideración o debemos tomar en cuenta cuando recibimos un correo como este. Bien importante, cuando usted recibe un correo, nosotros como usuarios finales no sabemos que no todos tenemos que ser extremadamente técnicos, porque no necesariamente todos los roles, ¿verdad?, tienen, ¿verdad?, como fin pues ejecutar algún tema técnico. Sin embargo, sí es responsabilidad de nosotros como usuario final entender, ¿verdad?, o saber con quién nos estamos comunicando y cómo estamos interactuando y con quién estamos interactuando
dentro de nuestro ambiente de trabajo, ¿verdad? Por eso es muy importante, como el punto número 1, no abrir correos de usuarios desconocidos, ¿verdad? Muy importante. Hay veces que nosotros recibimos correos de alguna persona, algún usuario o algún contacto que no conocemos, nos parece extraño o algo no común. Ese es el primer red flag, ¿verdad? O la primera alerta que debemos que tomar en cuenta antes de presionar algún enlace, responder, etcétera, etcétera, ¿verdad? Tenemos que tomar en cuenta estos 6 puntos. Vemos cuál es el contacto. Usted lo conoce, no lo conoce. Si lo conoce, ok, perfecto, yo lo conozco. Pero, sin embargo, otro red flag que usualmente es un comportamiento común dentro de los ataques de phishing es casi siempre en el subject, ¿verdad? O en el asunto, tratan de poner un tema que sea, que traiga, que genere alerta, ¿verdad? O que genere algún tipo se me fue la palabra, de impulso a que usted haga algo porque va a tener alguna consecuencia, ¿verdad? Entonces, usualmente ese tipo de mensaje que lleva, ¿verdad? Un mensaje de tomar una acción si no va a tener alguna consecuencia, también es un red flag, porque usualmente cuando usted le piden información, cuando un banco lo llama o cuando le piden información de usted personal, nunca le van a pedir que sea con un tema urgente, nunca le van a poner un enlace dentro del correo. Y pues, ¿verdad? Por ahí uno va viendo ya más o menos cómo va ¿verdad? Las intenciones con las que viene el correo. También, bien importante tomar en cuenta, ¿verdad? Revisar los detalles de las personalizaciones del correo, por ejemplo. Usualmente este tipo de ataques se hacen ¿verdad? A menos que no sea un spear phishing, ¿verdad? Un tipo de ataque específico para una persona, ¿verdad? O que va enfocado o directo a una persona. Este tipo de ataque de email phishing usualmente se envía a muchísimas personas al mismo tiempo. Por ende, usualmente el body del correo, ¿verdad? O el marco del ataque ya va con un formato. Por ejemplo, en este caso podemos notar que dice: estimado Diana García, agradecemos su compra. Quiere decir que o sea, ya notamos un error ortográfico, ¿verdad? Que puede dar indicios de que esto me está extraño, ¿verdad? Entonces, más adelante, si leemos el correo, podemos ver también que hay otras fallas ortográficas que automáticamente nos hacen levantar bandera de que no, esto no es normal. Y usted puede ya ir tomando en consideración, ¿verdad? Si lo va a contestar, si no, si usted conoce a la persona que se lo envió, antes de contestarle el mismo correo, haga contacto por otra vía de comunicación, ya sea a través de chat o a través de teléfono, ¿verdad? Para hacer para tocar base con la persona, ¿verdad? Y entender si realmente esa persona es la que le está enviando a usted ese correo y le está pidiendo tomar alguna acción. Siempre, acá lo más importante, punto 5 y punto 6, siempre tenga cuidado con los archivos que están adjuntos dentro del correo, igual los enlaces. Es muy, muy extraño que una persona que de un banco o de alguna organización, ¿verdad?, que le solicite información confidencial a usted, le envíe de la nada o out of nowhere, ¿verdad?, como decimos acá, información sensitiva, o le pide hacer alguna transacción sin previo aviso. Entonces, bien importante, nunca ejecuten o nunca presionen ningún enlace, nunca descarguen ningún archivo, ¿verdad?, que venga de un correo que usted no puede identificar quién fue el emisor. Estos son 6 puntos súper clave, ¿verdad?, que le van a permitir a ustedes identificar las intenciones con las que viene ese correo. Si alguna de ellas, si usted tiene duda ante alguna de estos puntos, ¿verdad?, o no se siente seguro de verdad de qué puede hacer, cuál puede ser la intención de este correo, no lo conteste. Simplemente haga contacto con la persona, si es que la conoce, por otra vía de comunicación más segura, y asegúrese de que realmente la persona pues le está enviando ese correo. Si no,
si ya pudo certificar que en efecto la persona no le envió ese correo, o etcétera, pues entonces usted puede ya reportarlo. Ahí más adelante ahí les voy a mostrar cómo lo pueden reportar, para que entonces eso llegue directamente al equipo de ciberseguridad y puedan entonces investigarlo y posteriormente pues ya desecharlo. Entonces, muy importante el tema de los enlaces. Acá, todos estos enlaces siempre, o ¿verdad? La mayoría que vienen a través de estos correos con intenciones malignas, casi siempre van redirigidos a otra página, una página ya sea creada por el mismo atacante para simular, ¿verdad? Digamos, una página de un banco, o cualquier página, ¿verdad? Que sea la que se vaya a utilizar como medio para ganar acceso a su información personal. Ahora, ¿cómo se ve esto desde el lado, ¿verdad? Un poco más arriba, y cómo podemos nosotros tener en cuenta? Discúlpenme, me escucho un micrófono por ahí, no sé si hay alguna pregunta. Disculpen. Bueno, si no, continuamos. ¿Cómo se ve a nivel un poquito más técnico, ¿verdad? Para que podamos entender hacia dónde va ese ataque y cuál es el fin y a dónde quieren llegar. Es importante, un ataque, ¿verdad? Se divide en cuatro verticales, ¿no? Bien, casi siempre en estos ataques de phishing llegan a través de correo, obviamente llegan a través de correo electrónico, con un adjunto o un enlace o un sitio o un portal, ¿verdad? Fraudulento, donde la idea o la intención es que usted presione en ese enlace o descargue ese archivo, y eso ejecuta un comando o ejecuta alguna función para usted, ya sea hacer una instalación en su equipo de algún software maligno, o que lo redirija a usted, ¿verdad? Hacia un portal, un sitio donde usted ponga sus credenciales para entonces de ahí poder llegar o lograr acceso a un equipo, ¿verdad? A un endpoint o algún sistema que pueda contener información confidencial, donde podamos con esas credenciales de usted, ya sea hacer una instalación de un software maligno o ejecutar algún comando para hacer un ataque lateral hacia otro sistema, y vía, ¿verdad? ese mecanismo de ataque poder vulnerar, ¿verdad? O exponer una cuenta de usuario con privilegios, y de ahí entonces ganar privilegios, comprometer ese dominio y poder entonces nosotros, o el atacante quiero decir, pues extraer información, o la información ya sea la información que requiera ganar, o ya sea instalar un software maligno como el famoso ransomware, ¿verdad? Donde pues ya ahí, ¿verdad? El objetivo es poder paralizar la organización, y exigir una recompensa a cambio, ¿verdad? De miles de dólares a cambio de que, ¿verdad? Para poder entregarle nuevamente pues su infraestructura o su sistema. Entonces, muy importante, más o menos así es como funciona, ¿verdad? Todo lo que es esa cadena de ataques, ¿verdad? Y hacia dónde se quiere dirigir ese atacante, ¿verdad? Tenemos que pensar un poco como ese atacante y hacia dónde quiere ir, para nosotros poder pensar un poco más allá, ¿verdad? Entonces, más o menos así es como se ve desde inicio a fin. Sin embargo, si bien dentro de lo que es los departamentos de IT tenemos o tienen muchos mecanismos de seguridad para poder lograr de alguna forma poner, como decimos nosotros, poner trabas o poner hacerle la vida un poco más difícil al atacante, ¿verdad? Porque realmente ninguna solución del mercado es 100% segura, ¿verdad? Te da una garantía de 100% seguridad. Cada una hace una función específica desde que entra el correo, ¿verdad? Hay soluciones, por ejemplo, para hacer filtrado de correos y detectar hoy día pues ya todo lo que son enlaces, attachments, etcétera. Pero cada día que pasa, los ataques son mucho más sofisticados y constantemente van evadiendo todas las herramientas. Los mismos antivirus, los famosos antivirus, ¿verdad? Que están dentro, que llevan existiendo muchísimos años.
también, ¿verdad? Ya existen muchos métodos y muchos mecanismos de ataque para poder vulnerar también cualquier solución del mercado. Las identidades hoy día, yo sé que han escuchado, por ejemplo, el famoso MFA o el Multifactor Authentication o el segundo factor de autenticación. Es sumamente importante tenerlo porque su cuenta, ¿verdad? o su contraseña y su cuenta es la puerta de entrada hacia la organización, ¿verdad? O hacia sus datos, ¿verdad? Funciona exactamente para entrar a sus sistemas de su organización, para entrar a su aplicación bancaria para hacer sus transacciones personales, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hoy día su password y su contraseña y su cuenta le dan acceso a todo, ¿verdad? Es la puerta de entrada para su data y su información personal, y así mismo para la organización. Por ende, esta fase acá es muy importante porque es la que nos protege la puerta de entrada, básicamente, ¿verdad? Donde nosotros podemos, con métodos hoy día como el MFA, el famoso MFA, pues ya de alguna forma podemos controlar que en efecto la autenticación se hace siempre y cuando, ¿verdad? Pues la persona cumpla con los requisitos necesarios para poder autenticarse, y es decir, todo lo que es algo que usted sabe, ¿verdad? Que viene siendo su contraseña, algo que usted tiene, que viene siendo pues en sus manos si usted tiene un segundo método de autenticación. Pues, usualmente se utiliza un token, no se utiliza una aplicación, un software que usted puede instalar en su teléfono, o un texto, ¿verdad? Que le puede llegar a su teléfono o una llamada, y ahí hay un segundo método de autenticación. Si usted habilita, por ejemplo, el famoso Face ID o el Touch ID, ya ahí hay un tercer método de autenticación que ya usted tiene reconocimiento facial, ¿verdad? Y usted puede de alguna forma garantizar que la persona que está accediendo al sistema es usted, ¿verdad? Por eso es muy importante el MFA, porque realmente se cumple con el ciclo completo de autenticación hacia los sistemas, ¿verdad? Entonces, en ese rol, no existen herramientas que puedan hacer, ¿verdad? Que ese usuario, que lo puedan simular o puedan replicar su identidad, ¿verdad? Entonces ahí por eso es muy importante, y van a escuchar muchísimo el tema del MFA y del Two-Factor Authentication, es porque realmente es el único método, ¿verdad? Que podemos controlar, ¿verdad? La puerta hacia nuestro sistema. Entonces, muy importante que lo entendamos y que estemos aware de nuestro rol dentro de esa cadena de ataque. Ahora, ¿qué otros tipos de phishing existen, ¿verdad? Y cuáles son el propósito de cada uno? Yo sé que lo han escuchado también, o tal vez lo han escuchado, los que no hayan escuchado. Existen también los famosos malwares, ¿verdad? Que existen por muchísimos años. Esto es un tipo de ataque que básicamente lo que hace es un software, ¿verdad? Maligno, que busca igual hacer instalaciones o hacer infectar algún dispositivo o algún grupo de dispositivos, ¿verdad? Mucho más asociado a lo que es, por ejemplo, el famoso ransomware, el spear phishing, que les mencionaba hace unos minutos, un ataque que ya va más específico, dirigido hacia una persona particular, ¿verdad? Ya aquí se utilizan técnicas de ingeniería social y otro tipo de técnicas para poder ganar información de usted y evaluar su comportamiento, cómo usted interactúa con las diferentes personas, ¿verdad? De su ambiente, y en base a eso entablar conversaciones con personas que puedan brindar información y obviamente pues ganar información o acceso. Acá este ataque también es muy común, usualmente cuando una cuenta de usuario ha sido vulnerada, realmente pueden pasar de 3 a 6 meses sin ser detectada. Entonces, usualmente cuando usted tiene un ransomware en su organización, ese malware, ¿verdad? Ya lleva residiendo en su organización por más de 3 meses mínimo. Eso es muy importante ahí, ¿verdad? Que por eso es muy importante desde el inicio, ¿verdad? Cómo estamos identificando ese correo, esos correos, ¿verdad? Porque esa es la raíz, por ahí es por donde llega ese byte, ¿verdad? Ese ataque, y debemos poder detenerlo desde ese frente.
Adicional están los whalings, ¿verdad? Que es cuando los malos actores apuntan a un pez gordo, como bien dice la palabra, como un ejecutivo de negocio o una celebridad, pues a esto se le llama el cazaballenas, básicamente. Entonces, como bien hago la explicación acá, estos estafadores a menudo realizan una investigación muy considerable sobre sus objetivos para encontrar un momento oportuno y lograr robar esas credenciales de inicio de sesión u otra información confidencial. Entonces, tenemos por acá el smishing, que también está muy de moda recientemente, una combinación de la palabra SMS y phishing, básicamente esto la práctica básicamente es utilizar SMS para enviar masivamente pues mensajes de texto a los usuarios para pues, ganar acceso igual, ¿verdad? Lograr hacer promociones fraudulentas, etcétera, y pues por ahí también lograr acceso a las diferentes plataformas que existen hoy día en el mercado. Entonces, bueno, se me quedó por acá el phishing, que como bien dice pues la descripción por acá, son los atacantes en los centros de llamadas fraudulentos intentan engañar a las personas para que proporcionen información confidencial por teléfono. Y esto es una práctica que también se ha visto muchísimo acá en Latinoamérica, y es básicamente pues, las famosas llamadas, ¿verdad? Que intentan vulnerar o extraer información utilizando lo que es ingeniería social. Muy importante. Acá, por ejemplo, en Puerto Rico también se dio muchísimo con una institución bancaria donde comenzaron a llamar muchas personas haciéndose pasar por esta entidad bancaria, solicitando información, ¿verdad? Para hacer reinicios de contraseña, pidiendo, indicando que la cuenta estaba bloqueada, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ellos se ponen muy creativos para lograr, ¿verdad? Traer información utilizando ingeniería social. Acá pues es importante ver a las personas mayores que a lo mejor no están muy cultos en el tema de la ciberseguridad o este tipo de ataques, son los más vulnerables en este tipo de ataques, ¿verdad? Porque usualmente pues vía llamada pues es un poco más fácil utilizar ingeniería social y traer información. Acá es bien importante que sepan que ningún banco, ninguna institución bancaria tampoco hace llamadas ¿verdad? a sus clientes para solicitar información personal de sus clientes, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí todos debemos estar muy alerta y si usted recibe una llamada solicitando información suya, precisamente, usted simplemente no conteste la llamada y usted pues, obviamente cuelga la llamada. En ese caso no invierte de su tiempo, porque hay veces que uno puede seguir indagando y en realidad ellos lo que buscan es sacar la mínima información para seguir buscando otros métodos de ataque y de ahí lograr su objetivo. Ahora, digamos que usted, yo creo que ahora mismo el ataque que más hemos visto es el email phishing, ¿verdad? Que lo estuvimos discutiendo hace unos minutos, pero ¿cómo lo reporto, verdad? O ¿cómo puedo reportar un correo sospechoso cuando me llega a mi buzón? Dentro de la solución de Outlook, si usted tiene Outlook, ¿verdad? Que yo entiendo que es la solución que más predomina en el mercado en estos momentos. Hay una funcionalidad que la pueden ver dentro de su cliente, a mano derecha, van a ver que dice Report Phishing o Report, ¿verdad? Que usted puede presionar esta opción y automáticamente ese botón va a redirigir todo ese correo específicamente, ¿verdad? A su administrador de sistema, ¿verdad? O la persona encargada para poder evaluar este correo y luego pues, ser desechado. Si usted tiene un móvil, por ejemplo, pues también existe esta opción. Usted simplemente abre el correo, puede ir aquí a los tres puntitos que están dentro del correo y debe tener una opción que dice Report Message, y usted va a poder de ahí reportar o dirigirlo hacia el junk para que entonces pues obviamente pues no se quede dentro de su buzón principal y pueda ser infectado. Entonces,
Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? Sé que he dado mucha información valiosa, pero no sé si hay alguna pregunta o duda de alguien que esté por acá en Don, el... don Luis, Sí, a través del Facebook Live tenemos las siguientes preguntas. sí, adelante. Nos pregunta doña Olga Umaña Meléndez, se escuchan casos de personas que afirman no haber compartido datos ni haber accesado a ningún link. Sin embargo, les han vaciado la cuenta. ¿Es posible esto y cómo lo hacen? Sí, bueno, hay varios, como saben, hay muchos métodos de ataque, ¿verdad? Que utilizan, no solamente utilizan un correo, también pueden utilizar lo que es ingeniería social, pueden hacer llamadas, puede ser que su información, digamos, haya sido expuesta en alguna otra brecha de alguna compañía, ¿verdad? Y entonces su información esté en el mercado y alguien ¿verdad? Ganado, haya accedido a esa base de datos y haya, ¿verdad? Extraído información de usted, ¿verdad? En ese caso, ahí lo más recomendable, se recomienda, siempre, hasta para su información, sus cuentas personales, siempre utilice un segundo factor de autenticación. Ya eso es algo que todas las páginas de redes sociales y páginas de correos públicas le brindan esa alternativa. Así que yo les exhorto que salgan corriendo ahora y vayan, ¿verdad? Y utilicen y habiliten el segundo factor de autenticación, e incluso pueden utilizar una herramienta que es totalmente gratuita, se llama el Authenticator, es de Microsoft, la pueden buscar así mismo en el App Store, se llama Authenticator y la puede utilizar para sus cuentas personales. Usted registra su cuenta y cada persona que intenta acceder con su cuenta a cualquier portal o al portal, ¿verdad? Si usted registra Facebook, Instagram o cualquiera de las redes sociales, MSN o cualquiera de los correos que existen, le va a llegar una notificación a usted de que está intentando acceder, ¿verdad? A su cuenta. Si no es usted, pues simplemente usted le puede dar rechazar. Si es usted, pues obviamente pues le puede dar a probar y ya de esa forma pues tiene un nivel adicional de seguridad, ¿verdad? Pero ciertamente pues sí hay diferentes formas y ataques que pueden utilizar estos atacantes para poder traer esta información. Espero haber podido contestar su pregunta. También a través del Facebook Live, don Luis, Alexander Chavarría Bonilla nos consulta, en caso de abrir un enlace, ¿pueden robar la información personal automáticamente o solo si damos la información nosotros? Sí, usualmente ocurren dos cosas. Ahí, cuando usted le da un enlace, puede pasar o que le redirija a una página, ¿verdad? Que es fraudulenta, usualmente ¿verdad? Simulando la aplicación o la página que dice ser. En ese momento no tiene sus datos, ¿verdad? Usted tiene que literalmente poner su información para que entonces, pues ahí una vez usted pone su información y presiona submit, pues ya automáticamente ahí ya su información está. Ahora, hay muchos de estos scripts o enlaces que tienen comandos para ejecutar funciones, ¿verdad? Entonces, si usted presiona ese enlace, usted puede recibir, ese enlace puede ejecutar ya sea la instalación de algún malware, ¿verdad? O algún software fraudulento, puede ejecutar algún comando para dentro de su máquina, pues buscar la forma, ¿verdad? De exportar sus credenciales, etcétera, etcétera. Por eso es muy importante, ¿verdad? El tema de que si usted no conoce el correo y no tiene ningún, los puntos que les mostré ahorita, ¿verdad? De esos 6 puntos usted detecta algo que no es normal, pues no lo presione, no presione el enlace, ni abra ningún adjunto que esté dentro de del correo. Así que sí, los enlaces pueden venir ¿verdad? Infectados de diferentes formas. Así que le exhorto que si antes siempre que abra un correo, revise los 6 puntos que les mostré, antes de presionar cualquier enlace o descargar cualquier adjunto. Espero haber por ahí contestado la pregunta. Sí, de momento esas serían a través del Facebook Live y a través del chat de compañeros, todavía no tenemos ninguna.
Excelente. Muchas gracias. Yo creo que entonces con eso, ahora yo cierro con esta última parte. Yo creo que hablamos en un inicio de cómo, ¿verdad? ¿Cuál es el rol de cada uno o sea, de nosotros como usuarios finales? Pero quiero que entendamos un poquito también, ¿verdad? Un poquito de cómo se ve en una analogía, ¿verdad? Que tal vez todos conocemos, para que podamos entender nuestro rol como usuario final. Yo creo que todos sabemos que todas las tiendas o todas las organizaciones tienen diferentes niveles o diferentes capas de seguridad para poder pues garantizar la seguridad de los artículos que se venden, etcétera, ¿verdad? Tenemos una protección perimetral, tienen cámaras de seguridad, ¿verdad? Para monitorear el tráfico. Cada equipo está tagueado o tiene, ¿verdad? algún QR para poder monitorear el equipo. Las identidades de los usuarios están protegidas, etcétera, etcétera, pero al final, como quiera, todas estas tiendas o organizaciones grandes tienen, como quiera, personas que están vigilando, ¿verdad? Todas esas amenazas que puedan salir, ¿verdad? Con artículos. Entonces, ahí es donde la conciencia del usuario, al final, pues, es la que puede detectar si es si es fraudulento o no, o si tiene alguna amenaza para la organización. De la misma forma, nosotros, ¿verdad? O las organizaciones tienen pues su capa de seguridad. Tenemos nuestra primera capa, ¿verdad? Que viene siendo pues un firewall, que es lo que nosotros llevamos por muchos años promoviendo, ¿verdad? Que nos puede proteger a nivel perimetral. Hoy día existen muchísimas herramientas para monitorear la red, ¿verdad? Y poder detectar, por ejemplo, cuando un equipo ha sido expuesto, cuando una credencial ha sido expuesta, cuando un usuario, por ejemplo, está intentando conectarse desde un dispositivo hacia otro, lateral, o si intenta elevar privilegios, etcétera. Ya hay herramientas que nos permiten detectar ese tipo de comportamientos. A nivel de identidades, ¿verdad? Pues tenemos también muchas soluciones que existen ya en el mercado, como las que le acabo de mencionar, el famoso MFA, ¿verdad? Que es algo, yo creo que es lo que debemos todos ya salir corriendo y tenerlo, porque realmente hasta para el uso personal, ¿verdad? Una herramienta que sí nos permite a nosotros pues, ¿verdad? mantener pues, seguras nuestras credenciales, pero a la final nosotros como usuarios finales somos lo que yo le llamo el famoso firewall humano. Nosotros somos esa barrera que detecta ciertamente si algún correo que recibimos viene con alguna intención maliciosa, ¿verdad? Entonces acá, por eso es muy importante, ¿verdad? Que aunque nosotros o la organización tengamos todas las soluciones tecnológicas que existen en el mercado, nuestra conciencia es la que debe estar preparada para poder detectar este tipo de amenazas y poder detectar, ¿verdad? Poder rechazarla y que no llegue más allá, ¿verdad? Porque a la final la mayoría de estos ataques se ejecutan por medio de alguien, ¿verdad? De algo. Entonces por eso es que debemos nosotros tener la conciencia, ¿verdad? Entrenada para cuando llegue este tipo de ataque. Así que es muy importante por ahí que vayamos viendo eso, ¿verdad? Todo lo que les mencioné, los 6 puntos. Y hasta acá yo creo que por lo menos espero que el día de hoy, con esta información, ya todos hayamos entendido la importancia, ¿verdad? De lo que es tener claro cómo nos puede llegar este tipo de ataques, cómo reportarlos, cómo detectarlos, ¿verdad? Desde que llega, y que podamos mantener nuestra identidad segura, ¿verdad? Y asegurada para poder proteger la data, ya sea corporativa o su data personal. Así que de mi parte, yo creo que esto les tenía para el día de hoy. Yo sí, estoy muy agradecido por la oportunidad que me han dado. Por acá les dejo mi información. Como saben, trabajo para Software One, una empresa dedicada a servicios de tecnología en general, desde lo que son ambientes de trabajo modernos, licenciamiento, nube, ciberseguridad y desarrollo. Así que
cualquier duda o pregunta que ustedes puedan tener en cuanto a cualquier tecnología o seguridad, mejores prácticas, no duden en contactarnos. Así que de mi parte eso sería todo. Que tengan un excelente día. No sé si por aquí queda alguna pregunta o Daniel. Sí, don Luis, hay un comentario precisamente muy relacionado con lo que usted acaba de comentar, que es de doña Aurora Picado. Dice, a mí me llamaron el viernes que hubo un problema y debía cambiar mi contraseña, pero de inmediato. Si no, la tarjeta se me iba a bloquear desde el viernes hasta el lunes. Y como les dije que yo iba personalmente, me insisten en que debía hacerlo. Yo les colgué, llamé al banco y me dijeron que trataron de ingresar a mi cuenta, pero que no pudieron. Entonces, básicamente lo que usted decía, un tema de confianza y de cómo se llama, y de seguridad, ¿verdad? Una última pregunta, don Luis, del compañero Donald Cerdas, de aquí de la municipalidad, dice, buenos días, pregunta, ¿actualmente existe algún sistema electrónico que al estar cerca de un dispositivo electrónico, por ejemplo, teléfono celular, pueda hackear su información interna? Sí, ya existen herramientas, ¿verdad? Bastante sofisticadas que permiten ya pues extraer o escanear información hoy día, máximo, ¿verdad? Con los NFC y demás. Hay herramientas que utilizan estas personas, ¿verdad? Para poder extraer información de celulares, de tarjetas de crédito, por ejemplo, si usted carga con su tarjeta de crédito en su billetera, por ejemplo, ya existen herramientas para poder escanear tarjetas o información y poder clonear pues sus tarjetas. Y por eso es bien importante también, hoy día ya están vendiendo billeteras con protección antirrobo, ¿verdad? Para poder pues limitar el que venga cualquier atacante, ¿verdad? Con una herramienta de extracción de información o de clonación de tarjetas y pueda hacerle, ¿verdad? ese robo, porque es muy común. Por ejemplo, yo creo que la mayoría estamos acostumbrados a cargar la billetera, ¿verdad? En nuestro pocket, y te pueden pasar por el lado, ¿verdad? Y uno ni se da cuenta y te escanean tu información o tu pocket o tu no sé cómo se diga ya, acá decimos bolsillo y me disculpan si allá no se dice de esa forma, pero es muy fácil, ¿verdad? Hoy día pues poder ganar esa información con este tipo de dispositivos que lo venden ya, ¿verdad? En el mercado negro o en algunos mercados. Así que es bien importante que pues ya también a nivel de uso personal pues tengamos en cuenta, ¿verdad? Que nunca tengamos expuestos pues nuestra billetera, ¿verdad? En un lugar donde no tengamos, ¿verdad? Control, o que no tengamos, siempre está la alerta. Realmente es como volvemos al punto de que es una cuestión de estar alerta como usuarios, ¿verdad? Y no es estar, ¿verdad? Como decimos, en modo a la defensiva, por decirlo así, en todo momento, pero sí alerta, ¿verdad? Porque ciertamente esto es una realidad, esto es algo que se está viendo a nivel mundial, y existen métodos para poder remediarlo, poder controlarlo. Entonces nos toca a nosotros como ciudadanos o usuarios, pues tener nuestra conciencia bastante entrenada, ¿verdad? Para cuando lleguen este tipo de ataques, pues nosotros poder hacer nuestra parte, ¿verdad? Las herramientas de tecnología hacen su parte, pero nosotros pues tenemos que también cumplir con nuestra función. Así que muy importante por ahí. Gracias por la pregunta. Entonces veo por acá que alguien comentó, eso quiere decir que no es seguro usar el teléfono para pagar electrónicamente. No, al contrario, sí es seguro. Obviamente al momento de hacer las transacciones. Hoy día lo que pasa es que pueden existir muchos mecanismos. Si ustedes, obviamente ya casi todos los teléfonos tienen lo que es el Face ID, tienen controles para entrar a la aplicación, al teléfono, perdón. Y asimismo las entidades bancarias también ya han puesto controles, ¿verdad? Los EMV y los chips en las tarjetas para poder garantizar, ¿verdad? O asegurar la información de sus clientes. Entonces, hay varios niveles, por eso les mencionaba que dentro de los ataques hay varios niveles de seguridad, ¿verdad? Que pueden, ¿verdad? Pues asegurar la data.
pero eso no quita, ¿verdad?, que en efecto puede existir un caso donde a lo mejor yo tengo un equipo que, aunque yo creería, ¿verdad?, que casi todos nosotros ya tenemos nuestros equipos con mínimo con un passcode, ¿verdad?, para poder acceder. Pues puede existir algún usuario, una persona mayor que no necesariamente tenga su passcode para entrar a su teléfono y tenga ahí información, ¿verdad?, a lo mejor médica o información personal para, ¿verdad?, cualquier cosa que suceda. Entonces, no solamente se trata de la información bancaria, ¿verdad?, porque en nuestros celulares hoy día tenemos toda la información de salud, ¿verdad?, información de todo tipo de información. Y toda la información, como les mencioné, la data es el nuevo petróleo, así que todo tiene valor. Y pues, ciertamente, de la misma forma que aseguramos una tarjeta de crédito, tenemos que asegurar nuestra licencia, nuestro número de cédula, nuestra información de seguro social o, ¿verdad?, la información que tengamos o que estemos portando en los equipos móviles. Así que es mucho más que eso. Entonces no sé si por ahí, de mi parte, Daniel, ¿hay alguna otra pregunta por el Facebook? Por el Facebook Live tenemos una última pregunta, y es: en caso de detectar intentos de accesar a cuentas de correo, que si se puede llegar a dar con el responsable. Sí, ya existen muchísimas entidades que se dedican a hacer lo que son los análisis forenses. Ciertamente, obviamente, pues ya ahí entran las autoridades y dependiendo del impacto que tenga el ataque, pues entran las autoridades, ¿verdad?, y las acciones legales. Pero sí existen métodos forenses ya para entender la raíz del ataque, ¿verdad?, pues, cuál fue esa cadena de ataque y pues una posible identidad, ¿verdad?, de quién pudo haber sido, ¿verdad? Usualmente estos atacantes utilizan unos métodos muy sofisticados para cuidar su identidad, obviamente, pero sí hay formas, ¿verdad? Y todo depende obviamente del riesgo y el impacto que haya tenido para poder entender qué tan profundo, ¿verdad?, podemos hacer la investigación. Pero sí, es posible. Bueno, de esta manera agradecemos con el primer tema de esta primera semana de ciberseguridad a don Luis Mujica, de la empresa Server One, de parte de la Municipalidad de Cartago. Estamos muy agradecidos por el apoyo que nos brindó y toda la información que nos dio a los cartagineses y a los funcionarios, ¿verdad? Durante este tema, o principalmente por este tema que es el día a día y por el cual muchos de los contribuyentes y funcionarios han querido ser víctimas, pero el tema de educar es el que nos hace la mejor prevención. Entonces, muchas gracias, don Luis, muy amable, y de esta manera le vamos a seguir con... Muchas gracias a todos por estar en esta semana de ciberseguridad. Nosotros tenemos también una pequeña charlita, una pequeña presentación para darle continuidad a la presentación que nos hiciera don Luis sobre el uso correcto de los datos. También es necesario el uso correcto de los equipos de cómputo. Con base en esto, nosotros tenemos una presentación que se la vamos a ir explicando a continuación. Del uso correcto de los equipos de cómputo hay dos cuidados muy importantes, que es el cuidado del hardware y el cuidado del software. Y para empezar tenemos la parte relacionada con el cuidado físico de los equipos. Muy importante que tomemos en cuenta que de los equipos debe hacérsele una limpieza regular, ¿verdad? Tenemos que limpiar el teclado, la pantalla, la parte exterior del equipo de forma regular. Eso sí, utilizando productos y herramientas adecuadas para no dañar los componentes. Sí, sucedió por ahí, nos mencionaba don Daniel, que para el tiempo de la pandemia, algunos compañeros hasta con lo que fuera de desinfectante, le pasaban a las computadoras y hacían muchas cosas que no eran las convenientes, pero debemos hacerlo de la manera correcta. Una cosa muy importante que ocupamos tener en cuenta con respecto a los equipos de cómputo es su ubicación adecuada. Debemos colocarlos en un lugar limpio, bien ventilado, alejado de fuentes de calor o de humedad, y evitar exponerlos a la luz directa del sol. Y con eso también colocar los equipos en una superficie estable, de manera que
podamos evitar la caída de los mismos y que se nos vayan a dañar y que después alguna gente pues con alguna excusa llega y dice, no, es que yo lo abrí, se me dañó, pero a veces no dicen que fue que lo botaron o que de alguna manera descuidada se les cayó y entonces el equipo se daña. Una de las prácticas que se está haciendo muy general últimamente es el hecho de que las personas a veces por la prisa o por estar pegados a las computadoras se han dado a la tarea a veces de comer frente a los equipos. Y eso no debe ser nada bueno porque, para empezar, hay ciertos estudios que han realizado que dicen que la zona donde se manejan los teclados y los escritorios y todo el mouse están muy contaminados. Entonces necesitamos que la gente tenga ese cuidado. Pero además de eso, evitar el derrame de líquidos y basura de alimentos cuando comemos dentro del equipo. Aquí, digamos, en la municipalidad, los compañeros han detectado que a veces están frente a una impresora y llegan a ver el papel, a retirarlo y van comiendo galletas o alguna cuestión y eso deja residuos y después dicen, mire, se me pegó la impresora, se me pega el papel y ya no me funciona. O riegan en un líquido y dicen, mire, el teclado ya no me funciona y si es un teclado externo a la laptop, pues todavía es fácil, pero a veces se les riega encima del teclado de la computadora y eso pues provoca un daño severo y costos grandes en el mantenimiento. Otra costumbre que se ha hecho bastante frecuente es que la gente usa la computadora en la cama. Hace unos días contaba un compañero y dice, que para el 15 años de mi chiquita le compré una computadora y toda contenta, dice, se fue y se la llevó al cuarto y empezó a trabajar y toda la cuestión. Y se dio un momento a otro, me dice, ya no funciona. ¿Y qué fue? Se le recalentó estando en una superficie incorrecta y entonces el equipo de ahí ya perdió la garantía, pierde todo lo que necesita para poder reconocerle y entonces se recomienda que si lo van a hacer, pues por lo menos hay formas. Incluso hay mesitas para poner en la cama y también pues como recomendación cuidar la postura de uno, ¿verdad? Porque si estás más sentado en la cama después terminas con un dolor de espalda o en los brazos o en el cuello. Entonces hay formas aún alternativas de que si quieren hacerlo, pues que lo hagan, pero de la manera correcta. Adicionalmente tenemos cuestiones relacionadas con la protección de la pantalla. Hay dispositivos que se pueden pegar en la pantalla incluso para protegerla de que les vaya a pasar algún rayón o alguna cuestión ahí que los vaya a dañar. Pero además hay pantallitas también que permiten la privacidad de que cierto ángulo de una persona que está a la par o algo, no la puedan ver lo que usted está viendo, sino que básicamente te protege la vista frontal. Y un cuidado también adicional que debemos tener es la forma de apagar los equipos. Nosotros a veces hemos detectado aquí a nivel de la Municipalidad de Cartago que la gente por la prisa de salir nada más llegan, especialmente se da con los equipos de escritorio, que simplemente apagan el monitor y dejan expuesto el equipo funcionando. Pues eso es una muy mala práctica. O a veces en las carreras simplemente apagan el equipo o lo tapan y ya. Hay formas de configurarlo para que eso sea efectivo, pero la mejor manera es ir al botón inicio, apagarlo, esperar que todo se haga de la manera correcta. Y si después se quiere, pues se desconecta de la fuente de energía para que el equipo no vaya a sufrir ningún daño a nivel de electricidad. Otro tema importante ahora que se ha dado mucho del teletrabajo, la gente tiene que transportar su equipo personal y la mayoría de veces pues es una política incluso a nivel de la Municipalidad de Cartago que se use para el teletrabajo solo equipo que sea proporcionado por la institución. Entonces, a veces por las carreras es necesario, digamos, que la gente tenga ese cuidado de transportarlo en un equipo o una funda o mochila que sea acolchadita, pero también tener el cuidado de que apagarlo y dejarlo que enfríe un momento. Porque si usted lo agarra y lo apaga inmediatamente como está trabajando y lo echa en la mochila, el equipo va caliente y puede sufrir algún daño. O simplemente a veces lo cierran y se lo llevan así y hasta el equipo va prendido en
en la mochila o en el salveque, y entonces llega a un extremo de recalentarse porque el equipo sigue activo. E incluso para cuando nosotros lo tenemos en funcionamiento, es conveniente, digamos, para evitar el recalentamiento, que los equipos tengan ojalá una base con ventilación para mantener el enfriamiento de cada una de las máquinas. Si por algún motivo vamos a dejar un equipo de usarlo por un buen tiempo, es conveniente que lo cerremos, lo guardemos y lo tengamos en una funda o bien guardadito para evitar que se vaya a dañar con la manipulación o la suciedad que puede haber ahí en algún lado. Y algo muy importante, cuidemos de que los equipos no se golpeen, porque a pesar de que ya los vemos como muy común o como muy fuertes, a veces los nuevos equipos vienen cada vez más robustos y cada vez más protegidos de algunas cosas, pero un golpe siempre les va a provocar un daño físico, entonces van a dañar el teclado, que lo aprieta muy duro, o que la pantalla a veces la gente tiende a tocarla y apretarla o alguna cuestión. Entonces cualquier golpe puede hacerle daño a los equipos de cómputo. Y finalmente quiero hacerles un llamado, digamos especialmente a los compañeros o a las personas que trabajemos en las instituciones públicas. Realmente todas las administraciones de las instituciones públicas, especialmente para nosotros la municipalidad, hemos tenido la dicha de que las autoridades se han preocupado por asignarles recursos a las áreas de tecnología de información y comunicación, a las TICs, y con eso pues poder suplir todas las necesidades de todos los usuarios. Pero a veces sucede que algunas personas, porque ven que el equipo está un poquillo viejo, porque el equipo aún dicen, no, ya está muy lento, yo necesito un equipo para cambiarlo, o simplemente ya no les gustó el equipo, entonces a veces incluso hay que tener cuidado de que la gente los maltrata para que se vean feos, para que se deterioren, o porque salió un equipo más nuevo y entonces me gusta más ese otro, ya salió un nuevo procesador, entonces queremos algo nuevo, diferente, mejor, y queremos ir a la vanguardia con el equipo. Recordemos que nosotros manejamos fondos públicos y esos dineros son dineros de nuestros contribuyentes y tenemos que tratar de hacer el uso de esos mismos equipos de la manera más consciente y de la manera más racional posible para poder trabajar como se debe. Entonces, básicamente quiero hacerles ese llamado a la conciencia para que cuidemos los equipos que tenemos de la mejor manera. De ahí esa recomendación que les hemos dado durante esta charla. Adicionalmente, mi compañero Adrián va a continuar con una presentación, pero en la parte del uso del equipo de cómputo para reforzar lo que está relacionado con la parte física y con los que nos mencionara don Luis Mujica sobre la parte de la protección de datos. Así es que, compañero Adrián, por favor, si gusta continuar. Muy bien. Gracias a todos por la atención. Muy bien, gracias don Gilberto. Complementando la información, así como hay cuidados físicos del hardware, tenemos también varios cuidados que tener al manejar los dispositivos a nivel de software como tal. Por ejemplo, debemos tenerlos, todas las aplicaciones que tengan nuestros equipos, sean todos equipos electrónicos, hablando de teléfonos, celulares, hablando de tabletas, hablando de equipos de cómputo, workstation o laptops, los softwares de estos tienen que estar actualizados, estar en la última versión, sea de alguna empresa contratada que se haya comprado el software o el mismo sistema operativo, que pasan varios tiempos en que se pueda actualizar, y eso puede traer consecuencias a nivel de vulnerabilidades. Otro factor, don Luis lo comentó, es el de autenticación. Esto nos ayuda a que seamos nosotros
los que demos de garantía que estamos ingresando a estas aplicaciones. Como él lo mencionó, hay muchas herramientas ya que facilitan esto a los delincuentes, que si no tenemos este doble factor de autenticación, se les hace muy sencillo, sea cuentas bancarias, sea cuentas de las redes sociales, sea las cuentas de los correos personales e institucionales. Esta medida nos ayuda a que esta información de nosotros sea lo más protegida posible. Y también el cuidado con los correos electrónicos. Lo hemos mencionado varias veces porque es de los factores más fáciles para los delincuentes. Y hay varias herramientas donde pueden enviar muchos, pero muchos correos, miles, haciéndose pasar por otras personas, por otras compañías. Pero yo quiero también recalcar que cualquier medio de comunicación donde nos llegue algún mensaje que nos alerte de que tal vez no es de alguien conocido, o que es probable que esa persona no nos esté mensajeando, tener esa conciencia de que será así, es correcto ese mensaje, y si trae un link, no ingresar a él, porque también hay herramientas que se hacen pasar por esas personas. Por ejemplo, cuando instalamos alguna herramienta en el teléfono, muchas veces le damos permisos a que lean los contactos que tenemos en el teléfono. Entonces, esta misma herramienta puede coger todos esos nombres de personas conocidas de nosotros y hacerse pasar por ellos. Entonces, tener bien clara esa precaución al utilizar los dispositivos móviles y computadoras igualmente. Otro punto que quiero mencionarles es no instalar software desconocido, y mirar el ejemplo que les estaba dando. Si va a instalar alguien, alguna persona, alguna aplicación que sea de las tiendas oficiales, principalmente, pero aún así hay que tener cuidado de qué permiso le vamos a dar a esas aplicaciones, a qué le vamos a dar acceso, al micrófono, a la cámara, a los contactos, a la ubicación, y tener claro de que no hay software o programas gratis. Todos ocupan algún tipo de financiamiento, y muchas de estas se financian con la misma información que nosotros suministramos. Muy bien. El siguiente punto es cerrar sesión o bloquear la pantalla. Este más a nivel físico es sumamente importante porque en muchas ocasiones nos llaman, nos levantamos y dejamos el equipo activo. Cualquier cosa, cualquier persona puede venir, mandar un correo suplantándose nuestra identidad, o algún accidente puede ocurrir con el equipo y borrar la información en la que estábamos trabajando, por lo que se puede bloquear la pantalla con estas dos teclas que mostramos en la pantalla, la tecla de Windows y L al mismo tiempo. Eso hace que se bloquee la pantalla y que nos muestre el logueo del usuario. De esta forma, por lo menos podemos prevenir que cualquier alteración de información que estemos trabajando en ese momento no se realice. Igualmente, no dejar los dispositivos desatendidos, no dejar el teléfono a simple vista, porque lo podemos perder, o cualquier persona lo puede sustraer. Igualmente las laptops, más ahora con tanta movilidad, y tener ese cuidado con los equipos móviles, no dejarlos desatendidos. Otro muy importante, evitar sitios web no seguros, principalmente porque muchos sitios web, también los delincuentes, es sumamente fácil hacer una copia de un sitio web y que luzca igual
igual al original. Por lo que hay que, como medidas o consejos para evitar esto, es digitar la dirección nosotros mismos. No coger un link, no buscar en el explorador y coger el primer link que nos aparece, porque también los delincuentes pagan su publicidad, pagan sus links y muchas veces hacen que aparezcan de primero. Así nos confiamos de que como está de primero es el confiable y no es así, porque puede ser de estos que son como un anuncio pagado. Si le damos clic a ese link, nos puede direccionar a un sitio que es exactamente igual, pero no es el original. Entonces, estar muy conscientes y alertas con este tipo de sitios web. Y además, no compartir información confidencial, como las tarjetas. Tener esa precaución de no estar entregando en los centros comerciales. Esto es para cuidarnos entre todos. El número de la tarjeta, bueno, el que está del lado frontal, es muy importante también, pero el que está detrás es el de seguridad y a veces no lo cubrimos y se lo damos a cualquier persona. Pueden anotar la información de la tarjeta y hacer cualquier transacción por internet y de esa forma ya perdemos la economía que tenemos. Entonces tenemos que ser muy conscientes y cuidadosos con la información, con la confianza que le damos a las tarjetas. No quiere decir que no se puede utilizar. Para eso la tecnología, para que nos facilite las cosas, para utilizarla, pero debemos tener los cuidados. Así como algunos están pensando cómo mejorar las cosas, hay otros que están pensando en cómo aprovecharse de eso. Pero al final depende de cada uno de nosotros cómo hacemos uso de la tecnología y la información. Como estaba comentando, verificar la autenticidad de los sitios web y eliminar y deshabilitar servicios innecesarios. Muchas veces nos puede ayudar esta otra pequeña imagen que tenemos en la presentación, que tiene un candadito y el S de seguridad, HTTPS. Pero igualmente, eso es un certificado que cualquier delincuente o compañía o organización puede pagar y levantar su infraestructura y ponerle ese mismo certificado, pero para suplantar un sitio que sí es original. Entonces, igualmente, ser muy precavidos con eso. Con deshabilitar los servicios innecesarios, a eso me estoy refiriendo a los softwares, sea en los teléfonos o sea en las computadoras, que instalamos en algún momento y los dejamos ahí. No los actualizamos, los servicios siguen corriendo y puede ser que esos servicios estén mandando información a otro lugar, a otros servidores dentro del país o fuera del país. Esto es muy normal ahora a nivel mundial. Entonces, si estamos seguros que ya este software o aplicación ya no la vamos a necesitar, desinstalarla, eliminar esos servicios. Muy bien, desactivar la función de autocompletar. También muchas veces guardamos las contraseñas en los exploradores, además de que son muy sencillas. Hay muchas herramientas también que ya se instalan, hacen un escaneo en los navegadores, sustraen las contraseñas. ¿Y cuáles son esas contraseñas? Las que tenemos utilizadas para los correos, para las cuentas de los bancos. Entonces, tener esa precaución y eliminar esas funciones de autocompletado, porque es información sensible de cada uno de nosotros, personal y institucional. Cuidado con las redes sociales. Es importantísimo, aunque es muy bonito estar publicando donde se fue y todas las redes sociales, pero esa información puede ser utilizada para el phishing, porque ¿qué publicamos ahí? Fechas de cumpleaños, fechas importantes, donde generalmente usamos esas fechas y números
para hacer contraseñas. Y hay software con mucha capacidad que hacen muchas combinaciones de estos mismos datos que nosotros mismos estamos ofreciendo en las redes sociales para hacer fuerza bruta, que don Luis lo comentó al inicio de la presentación de él. Y utilizar software de seguridad confiable. Muchas veces creemos que porque dice antivirus, porque dice original, porque tal cuenta dice que es, no sé, alguna compañía y dice oficial, pero también estas aplicaciones ya ahorita tienen como un sello de autenticación de que sí o lo garantizan que es la oficial. Entonces estar muy precavidos y muy conscientes de eso. Como les dije, no hay nada gratis por completo. Entonces, si bajan algo que dice que es gratis, generalmente trae algún malware o un software malicioso. Muy bien, el punto de dispositivos USB, no confiar porque también muchos de los virus, como tales, los malware, vienen en este tipo de dispositivos. Tal vez las ganas de saber que tiene un dispositivo que nos encontramos en algún lugar, trae un malware para el equipo, en donde apenas lo instalamos, nos genera vulnerabilidades. Entonces, tener mucha precaución con los dispositivos que nosotros utilicemos, cualquier dispositivo USB que conectemos a nuestros equipos, o no USB, sino que ahorita también hay cables, los mismos cables, que los sensores son tan pequeños que con estos mismos se transmite la información, se conectan a cualquier red Wi-Fi libre y transmiten la información que uno mismo está digitando a otros servidores de delincuentes. Y reportar incidentes, cualquier cosa que ustedes vean en el equipo que se pone lento, que salen mensajes, que cuando están navegando salen los AdWords, que son los anuncios, todos esos son posibles malware que pueden afectar al equipo. Y ahí nosotros mismos estamos dando acceso a todos estos delincuentes. Entonces, ser muy conscientes, si cualquier anomalía que se detecte o duda, no hay problema, para eso estamos, para ayudarnos, reportarla. Muy bien, para terminar, todos estos consejos y medidas nos van a ayudar a garantizar de que por lo menos estemos más protegidos, que nuestra información y equipos tengan una larga vida y estar más seguros. Muchas gracias.